El adiós en el puente romano. El sol de Salamanca, en aquel verano de 1936, parecía más melancólico de lo habitual. No era el dorado vibrante que solía bañar la Plaza Mayor, sino un tono anaranjado, casi de despedida, que se extendía por las piedras milenarias de la ciudad. Para Gabriel, que acababa de cumplir 18 años, cada rayo de sol parecía pesar. No era solo la luz del atardecer lo que le oprimía, sino el peso de la incertidumbre, de la ausencia inminente que flotaba sobre él como una nube de tormenta. A su lado, Isabella temblaba, a pesar del calor. Su cabello castaño, que a Gabriel tanto le gustaba enredar entre los dedos, estaba suelto, enmarcando un rostro pálido y unos ojos verdes anegados de lágrimas. Estaban en el puente romano, con el Tormes corriendo perezoso bajo sus pies, testigo silencioso de siglos de idas y venidas. Pero aquella despedida era diferente. No era una de esas despedidas en las que uno prometía volver al día siguiente, o la semana siguiente, tras un viaje de estudios a Ávila. Aquella era la guerra. No tardes, Gabriel, susurró ella, con la voz quebrada, sus pequeñas manos apretando las de él con una fuerza que él no sabía que ella tenía. El nudo en la garganta de Gabriel era tan fuerte que casi le impedía respirar. Quería decir 1.000.000 de cosas, prometer el mundo, pero las palabras se perdían en el torbellino de emociones. La llamada al servicio militar, forzada por el estallido de la Guerra Civil Española, había llegado hacía pocas semanas, echando un cubo de agua fría sobre los sueños de un futuro juntos. Habían planeado estudiar en la Universidad de Salamanca, pasear por los patios de la Casa de las Conchas y, tal vez, algún día, comprar una casita cerca de la Catedral Nueva. Ahora, todo parecía un castillo de arena desmoronándose bajo una ola gigante. Volveré, Isabella. Te lo prometo. Por ti, respondió él, con la voz ronca, casi inaudible. Llevó la mano libre al bolsillo interior de su chaqueta gastada, palpando el pequeño cuaderno de cuero que le había dado su abuela. Allí, en letras pequeñas, estaba anotado todo lo que importaba: la dirección de la casa de Isabella en la calle Meléndez, el número del teléfono fijo de la taberna de su padre, el Candil, e incluso el nombre de su calle favorita en Salamanca, la Rúa Mayor, para que él recordara el camino de vuelta. Ese cuadernito era el ancla que lo mantendría unido a Salamanca, a ella. El pitido estridente del tren en la estación, allá a lo lejos, resonó por la ciudad, cortando el aire como un cuchillo afilado. Era la señal. Ese tren llevaría a Gabriel lejos, a un destino incierto, a un campo de batalla donde la vida valía menos que una bala. Isabella se lanzó a sus brazos, un sollozo escapando de sus labios. El olor a jazmín, que ella siempre usaba, envolvió a Gabriel, y él grabó ese aroma en su memoria, como una oración silenciosa para los años que vendrían. La besó, un beso de desesperación y promesa, de amor y miedo. El sabor salado de las lágrimas de ella se mezcló con el dulzor del beso, un cóctel amargo que él nunca olvidaría. Cuídate, mi amor, murmuró ella contra su cuello. Con el corazón en pedazos, Gabriel se desprendió del abrazo, prometiéndose a sí mismo que aquel no sería el último. Dio la espalda, sintiendo la mirada de Isabella quemándole en la espalda, y caminó hacia la estación, sintiendo a cada paso que la ciudad de Salamanca, su vida y su amor se alejaban. El viaje en tren fue largo, torturante. El vagón estaba abarrotado de jóvenes como él, rostros marcados por la aprensión y la inocencia perdida. Algunos intentaban reír, otros bebían para olvidar, pero la mayoría permanecía en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propias despedidas. Gabriel apretaba el cuadernito en el bolsillo, como un amuleto. Era su última conexión con Isabella, con lo que había dejado atrás. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El campo de entrenamiento era un infierno de polvo, sudor y órdenes gritadas. Las noches eran frías y solitarias, y el único consuelo de Gabriel era pensar en Isabella, en sus ojos verdes, en su sonrisa. Escribía para ella en su mente todas las noches, imaginando sus respuestas, soñando con el día en que podría volver. La libreta era su refugio seguro. Siempre que un momento de calma lo permitía, la sacaba del bolsillo, repasando los números, las direcciones, las pocas palabras de cariño que ella había escrito en una de las primeras páginas: para mí Gabriel, con todo mi amor. Era una de las pocas cosas físicas que tenía de ella, y la guardaba como un tesoro. Hasta que llegó el día de la primera misión. El olor a pólvora y sangre. El sonido ensordecedor de los disparos. El caos.
Gabriel, aturdido y desorientado, se vio en medio de una confusión infernal. Corrió, se arrastró, disparó, sin saber realmente qué hacía, movido solo por el instinto de supervivencia. Cuando el tiroteo cesó y el silencio pesado de la muerte descendió sobre el campo de batalla, Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba mal. Un vacío inexplicable en el bolsillo interior de su chaqueta. Palpó, frenéticamente. 1, 2, 3 veces. Nada. El pánico comenzó a apoderarse de él. La libreta. La libreta no estaba. Su corazón empezó a latir descontroladamente. Se arrodilló en el suelo embarrado, ignorando los cuerpos a su alrededor, y comenzó a revolver la chaqueta, luego el pantalón, los bolsillos. Nada. Volvió al lugar donde había caído momentos antes, buscando en el suelo, en la hierba pisoteada, con la esperanza desesperada de encontrarla. Pero la libreta, su vínculo con Isabella, su brújula para el regreso, había desaparecido. Engullida por el barro y la violencia de la guerra. La desesperación se apoderó de él. ¿Cómo la encontraría ahora? 4 años. 4 largos años de guerra le esperaban. Y cuando todo terminara, ¿cómo volvería a ella sin una dirección, sin un número de teléfono? La memoria de los contactos, antes tan clara, ahora parecía turbia, lejana, como un sueño que se desvanece al amanecer. Los días de entrenamiento intenso y el impacto de la batalla habían revuelto sus pensamientos. El número de la taberna del padre de Isabella, la dirección de su calle, todo parecía escapársele de la mente, como arena entre los dedos. La Rúa Mayor, sí, recordaba la Rúa Mayor, pero Salamanca era un laberinto de calles antiguas. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de despedida, sino de angustia. La guerra le había quitado no solo la juventud, sino también la memoria tangible de su amor. El viento gélido de la madrugada, que barría el campo de batalla, parecía susurrar una sola palabra en sus oídos: perdido. Durante los 4 años siguientes, Gabriel se convirtió en soldado. La guerra lo endureció, pero nunca borró la imagen de Isabella de su mente. Luchó con la esperanza de volver algún día, pero el miedo a no encontrarla, a no recordar exactamente cómo, era una tortura constante. Veía a sus compañeros escribiendo cartas, recibiendo noticias de casa, mientras él se aferraba solo al recuerdo de un beso, de una sonrisa, de un aroma a jazmín. La guerra cobraba su precio. Cicatrices en el cuerpo, pero aún más profundas en el alma. Cada día, cada combate, los detalles de Salamanca, los pequeños atajos, las puertas específicas de la calle Meléndez, parecían alejarse más. Intentaba, en las raras horas de descanso, forzar la mente a recordar, pero la niebla del agotamiento y el trauma era espesa. Finalmente, tras 4 años que parecieron una eternidad, la guerra llegó a su fin. La noticia de la victoria, del alto el fuego, resonó por los campos de batalla, pero para Gabriel, el alivio se mezclaba con una nueva capa de ansiedad. Estaba libre. Pero, ¿libre para dónde? ¿Cómo? La visión de Salamanca en su mente era un borrón de nostalgia. El puente romano, la plaza mayor, la universidad. Pero, ¿y Isabella? Sabía que ella estaba allí, en alguna parte. Pero, ¿cómo la encontraría en una ciudad que, para él, ahora parecía un laberinto de recuerdos desvaídos? Con el corazón apesadumbrado y una esperanza casi dolorosa, Gabriel subió al tren de vuelta a Salamanca. La ciudad que había dejado como un muchacho enamorado, ahora lo recibiría como un hombre marcado por la guerra, con el recuerdo de su amor como un hilo tenue, casi roto. Se preguntaba si Isabella aún estaría allí, si lo habría esperado, si lo reconocería. Y, más importante aún, si sería capaz de encontrarla en medio de aquel torbellino de recuerdos y una ciudad cuyos detalles cruciales apenas recordaba. El viaje de vuelta era el más importante de su vida. Y sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El canto de la sirena y el corazón roto. Los 4 años de guerra se alargaron, cada día un desafío a la cordura y al alma de Gabriel. En el infierno del campo de batalla, donde la muerte era una compañera constante y el miedo un fardo pesado, la vida se reducía a sobrevivir. El recuerdo de Salamanca y de Isabella, antes nítido y vibrante, comenzó a desdibujarse en los bordes, como una fotografía antigua expuesta al sol. No por falta de amor, sino por la brutalidad incesante de la realidad que tenía delante. Fue en un hospital de campaña improvisado,
bajo la lona rasgada de una tienda que apenas protegía del polvo y el calor abrasador, donde Gabriel la vio por primera vez. Carmen. Su cabello era de un castaño oscuro casi negro, siempre recogido en un moño firme, y sus ojos, de un azul penetrante, cargaban la dureza de quien veía el dolor todos los días, pero también una dulzura sorprendente. Era enfermera, una de las pocas mujeres en la línea de frente, moviéndose con una gracia incansable entre los heridos, un ángel de misericordia en medio del caos. Gabriel había sido llevado allí con una herida profunda en el hombro, resultado de una explosión que lo arrojó lejos. El dolor era punzante, pero la imagen de Carmen inclinada sobre él, con su voz suave y firme dando instrucciones, era un bálsamo. Limpiaba sus heridas con una delicadeza que contrastaba con la aspereza del entorno, sus dedos ágiles y su expresión concentrada transmitiendo una calma que él no sentía desde hacía mucho tiempo. «Eres fuerte, soldado», dijo una vez, sus ojos azules encontrándose con los de él, una leve sonrisa jugando en sus labios cansados. «Lo superarás». Ese simple gesto, esa palabra de aliento, fue un hilo de esperanza. Con el tiempo, mientras se recuperaba lentamente, Gabriel y Carmen comenzaron a hablar. Las conversaciones empezaron con trivialidades sobre la recuperación, evolucionaron hacia desahogos sobre los horrores de la guerra y, inevitablemente, tocaron sus vidas antes del conflicto. Carmen era de un pequeño pueblo en Andalucía, y hablaba de olivos y del olor a tierra mojada. Gabriel, por su parte, intentaba pintar el cuadro de Salamanca para ella, de las calles estrechas, de la grandiosidad de la Plaza Mayor, del puente romano. Hablaba de una vida que parecía pertenecer a otro mundo, a otro Gabriel. Poco a poco, el brillo en los ojos de Carmen, su resiliencia inquebrantable y la gentileza en sus gestos comenzaron a llenar un vacío que la guerra había creado. Era una admiración que se convirtió en afecto, y el afecto en algo más profundo, nacido de la proximidad y la brutalidad compartida. Era diferente del amor por Isabella, que era puro e idealizado, intacto por la suciedad y la sangre de la guerra. Con Carmen, era un amor forjado en la dura realidad, una necesidad de encontrar luz en medio de la oscuridad. Se convirtieron en un consuelo mutuo, un refugio seguro en las tormentas diarias. En raras noches de tregua, bajo un cielo cuajado de estrellas, se encontraban, de la mano, buscando un instante de normalidad, de calor humano. Ese romance era un secreto compartido, un soplo de vida en un mundo obsesionado con la muerte. En el fondo, muy escondido, Gabriel sabía que Isabella aún existía en su corazón, una llama que la guerra no logró apagar, solo cubrir de cenizas. Pero Carmen estaba allí, real, presente, ofreciendo un afecto que él necesitaba desesperadamente para no enloquecer. En el campo de batalla, Gabriel ya no era el muchacho ingenuo que había dejado Salamanca. Los actos de valentía, muchas veces impulsados por la desesperada voluntad de sobrevivir y de volver algún día a casa, lo transformaron. Lideraba con coraje, salvaba compañeros bajo fuego enemigo y tomaba decisiones rápidas que garantizaban la vida de muchos. Su nombre comenzó a ser susurrado con respeto entre los soldados. El capitán Gabriel, decían, tiene la suerte del diablo y el valor de un león. Había ascendido en las filas, convirtiéndose en un capitán respetado, no solo por su rango, sino por sus hazañas heroicas que lo convirtieron en una leyenda silenciosa entre los combatientes. Mientras tanto, en Salamanca, la vida de Isabella seguía un ritmo diferente, marcado por la espera y las privaciones. La guerra no llegaba directamente a la ciudad, pero sus efectos se sentían en cada casa, en cada mesa. La taberna, el candil, de su padre, apenas lograba mantenerse abierta. Los clientes disminuían, los suministros escaseaban y el dinero se volvía cada vez más escaso. Para ayudar a sus padres, Isabella asumió el peso de mantener a la familia. Durante el día, trabajaba incansablemente en una pequeña cafetería en la plaza del Poeta Iglesias, sirviendo bocadillos y cafés, con los pies doloridos al final de la jornada. Por la noche, cuando la mayoría de la gente se recogía, recorría las calles iluminadas solo por la tenue luz de los faroles, para cuidar de ancianos y enfermos en las casas vecinas a la suya en la calle Meléndez. Limpiaba, cocinaba, charlaba, y muchas veces, era la única compañía que esos ancianitos tenían. Su bondad y dedicación eran legendarias en el barrio, pero cada día que pasaba sin noticias de Gabriel, una parte de ella se marchitaba. A veces, en la quietud de la noche, cuando las calles de Salamanca se silenciaban y la ciudad dormía bajo la sombra de la catedral vieja, Isabella se permitía derrumbarse. Encerrada en su pequeño cuarto, las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro, mojando la almohada.
Miraba la pequeña fotografía desvaída de Gabriel, una sonrisa traviesa en sus labios jóvenes, la misma que él había prometido devolver. Repasaba en su mente cada detalle de aquel adiós en el puente romano, cada palabra, cada roce. El jazmín que usaba aún le traía el recuerdo de su abrazo, y el olor la hacía derrumbarse de nuevo. El miedo era constante, el miedo a que no volviera, el miedo a que la guerra se lo llevara para siempre. Pero la esperanza, por frágil que fuera, la mantenía en pie, alimentada por la promesa de Gabriel. 2 años se arrastraron, cada día más pesado que el anterior. Las noticias de la guerra eran siempre fragmentadas, confusas, y los nombres de los caídos se acumulaban. Cada vez que un mensajero pasaba por Salamanca, el corazón de Isabella se apretaba. Hasta que, en una tarde lluviosa de otoño, un mensajero militar, con su uniforme gris y un rostro solemne, se detuvo frente a la taberna, El Candil. Isabella estaba ayudando a su padre a limpiar el mostrador. El mensajero entregó un sobresellado. El emblema militar en relieve parecía gritar una tragedia. El padre de Isabella, con las manos temblorosas, abrió la carta. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro palidecía. «No. No puede ser», susurró, con la voz casi inaudible, el papel cayendo de sus dedos temblorosos. Isabella recogió la carta del suelo, el corazón desbocado. Sus ojos verdes, que tanto habían llorado en secreto, se abrieron de par en par al leer las palabras frías y oficiales que parecían desgarrarle el alma. La tinta negra manchada de lágrimas, pero las palabras eran claras y crueles. Con profundo pesar, informamos del fallecimiento del soldado Gabriel Rojas, en combate heroico por su país, el día, fecha genérica de la muerte, pero que esté dentro de los 2 años, durante los conflictos en la frente de, lugar genérico, por ejemplo, Teruel. El mundo de Isabella se derrumbó. Un grito agudo rasgó el aire de la taberna silenciosa. La fotografía de Gabriel, que guardaba tan cerca del corazón, parecía burlarse de ella. No había más lágrimas, solo un vacío inmenso, un dolor tan profundo que parecía asfixiarla. La esperanza, aquella llama frágil que había alimentado durante 2 años, se apagó de repente, dejando solo cenizas y un frío paralizante. Su cuerpo flaqueó, y habría caído si su padre no la hubiera sostenido. La guerra, que le había arrebatado a su amor de sus brazos, ahora se lo quitaba de su vida para siempre. O eso decía la carta. En Salamanca, bajo la lluvia incesante que caía sobre las calles de piedra, el corazón de Isabella se hizo añicos, consciente de que un pedazo de su alma había muerto con la noticia del fallecimiento de Gabriel. El futuro que había soñado, la casita cerca de la Catedral Nueva, los paseos por la Rúa Mayor, todo se deshizo en humo. El vacío llenado y la llama obstinada. La noticia de la muerte de Gabriel fue un golpe devastador para Isabella. El dolor era físico, una herida abierta en el pecho que se negaba a cicatrizar. Los días en Salamanca se convirtieron en una niebla, sus tareas diarias en la cafetería y cuidando de los ancianos se realizaban de forma mecánica, con el alma ausente. La vida había perdido su color, su propósito. El olor a jazmín, antes un dulce recordatorio de Gabriel, ahora era una tortura, evocando recuerdos que solo intensificaban el duelo. Las noches en su cuarto en la calle Meléndez ya no estaban llenas de lágrimas silenciosas de añoranza, sino de sollozos ahogados de desesperación. El futuro que había soñado, la casita cerca de la Catedral Nueva, los paseos por la Rúa Mayor con Gabriel a su lado, todo se había deshecho en polvo. Pero Isabella era una mujer de Tempel. Salamanca le había enseñado la resiliencia, a sobrevivir a los inviernos rigurosos y a las penurias de la vida. Recordaba las palabras de su abuela, una mujer sabia y fuerte: la vida sigue, pequeña, incluso cuando el corazón duele. Tienes que levantarte y seguir adelante. Y eso fue lo que Isabella intentó hacer. No por olvido, jamás, sino por necesidad. Sus padres, ya mayores y cansados, la necesitaban. La taberna, El Candil, la necesitaba. El tiempo, ese sanador implacable, comenzó a suavizar los dolores más agudos, transformando la herida abierta en una cicatriz sensible. 2 años después de recibir la fatídica carta, Isabella continuaba con su rutina agotadora, pero con una nueva determinación. No podía permitirse languidecer. Fue entonces cuando apareció Miguel. Era un joven comerciante de telas de un pueblo cercano, que llegó a Salamanca para expandir sus negocios. Miguel era amable, atento y, sobre todo, paciente.
frecuentaba la cafetería de Isabella en la plaza del poeta Iglesias, observándola en silencio durante semanas antes de atreverse a hablarle. No había la pasión avasalladora que ella había sentido por Gabriel, pero había un cariño sincero, una estabilidad que ella necesitaba desesperadamente. La escuchaba sin juzgar cuando, en un raro momento de debilidad, ella hablaba de Gabriel. No intentaba reemplazarlo, solo estar a su lado, ofreciendo un hombro amigo y una sonrisa reconfortante. Isabella estaba agotada de luchar sola contra la tristeza. La soledad era una compañera pesada. Miguel ofrecía calor, compañía y la promesa de un futuro, aunque fuera un futuro diferente al que había soñado. Vio en él la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo nuevo entre los escombros de su corazón. Lentamente, con vacilación, permitió que se acercara. El cariño se profundizó, y un día, en una tarde soleada en la huerta de San Vicente, Miguel le pidió matrimonio. Isabella, tras mucha reflexión y con la bendición de sus padres, que veían en Miguel un buen hombre para su hija, aceptó. No era un amor ardiente, pero era un refugio seguro, un nuevo comienzo. La boda fue sencilla, en la pequeña iglesia de San Marcos, con pocos invitados, sin las festividades que un día ella había imaginado para su gran día. El alma de Isabella estaba marcada, pero se esforzaba por construir una nueva vida. Y la mayor prueba de su amor por Gabriel, y de su nueva esperanza, llegaría años después, con el nacimiento de su hijo. El niño nació con ojos curiosos y cabello oscuro como el de su padre, Miguel. Pero Isabella, en un acto que sellaba para siempre la memoria de su primer y gran amor, y que era un secreto guardado bajo 7 llaves en su corazón, le dio al hijo el nombre de su amado perdido. Su nombre será Gabriel, anunció, con una dulzura melancólica en la voz, al ver al recién nacido en sus brazos. Miguel, sin conocer la profundidad del homenaje, solo sonrió, feliz con la elección de su esposa. Para Isabella, era una forma de mantener vivo a Gabriel, de llevar un pedazo de él para siempre en su nueva vida. Era una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, nunca sería olvidado. Mientras tanto, lejos de Salamanca, en el polvo y el ruido infernal de la guerra, Gabriel seguía luchando. La carta, aquella que llevó a Isabella a la desesperación, había sido un error cruel del destino. En realidad, otro soldado, con el mismo nombre y apellido, Gabriel Rojas, proveniente de una ciudad vecina, había fallecido en combate en el mismo sector. La confusión en medio del caos de la guerra era común, y el trágico intercambio de identidades selló el destino de Isabella y alteró el camino de Gabriel. Él, el capitán Gabriel, estaba muy vivo. Y, a pesar de la cercanía y el afecto creciente por Carmen, la enfermera, la imagen de Isabella nunca lo abandonó por completo. Ella era la razón por la que luchaba, la esperanza que le impedía sucumbir. La veía en sus sueños, la sentía en su pecho, una llama persistente que se negaba a apagarse, incluso bajo la presión de la realidad y la nueva relación. La soledad, sin embargo, era un enemigo implacable, tal vez más traicionero que las balas enemigas. Las noches interminables, el silencio pesado tras los tiroteos, la ausencia de calor humano. En esos momentos de vulnerabilidad, la presencia de Carmen era un bálsamo. Ella era fuerte, comprensiva, y lo amaba con una intensidad que Gabriel no podía ignorar. Se sentía culpable, dividido. ¿Cómo podía amar a alguien que no era Isabella, su Isabella de Salamanca? Pero, ¿cómo rechazar el consuelo, el cariño, la comprensión que Carmen ofrecía en un mundo donde todo era escasez? Se entregaron el uno al otro, movidos por la necesidad de afecto y la brutalidad del entorno. El amor por Carmen era diferente, más terrenal, nacido del dolor y la necesidad. Era un amor de compañerismo, de supervivencia, de búsqueda de normalidad. Pero el amor por Isabella, aquel de la juventud, de promesas en el puente romano, de olor a jazmín, permanecía allí, una melodía apagada en su corazón, tocando a un ritmo diferente, pero nunca cesando por completo. Cada día que pasaba, Gabriel era más el capitán Gabriel, el héroe de guerra, el hombre endurecido por los combates. Pero, en sus raros momentos de paz, seguía siendo el muchacho enamorado que soñaba con volver a su ciudad natal, a la calle Meléndez, a los brazos de su amada Isabella. Seguía recordando la Rúa Mayor, la Plaza Mayor, los sonidos y olores de Salamanca. Pero la imagen de Isabella, con el paso de los años y la ausencia de contacto, se convertía cada vez más en una idealización, un sueño lejano. La falta de la libreta, aquella pérdida crucial en el campo de batalla, era un tormento silencioso. No tenía forma de contactarla, de saber si aún lo esperaba,
si siquiera lo recordaba con la misma intensidad. Los 4 años de guerra finalmente llegaron a su fin. La noticia del alto el fuego trajo una mezcla de euforia y pánico. Euforia por la vida, por la oportunidad de empezar de nuevo. Pánico por la incertidumbre. Carmen, a su lado, exultaba. Habían sobrevivido juntos. ¿Qué pasaría ahora? Gabriel sentía un peso en el pecho. Se había entregado a Carmen, construyendo una nueva realidad con ella durante la guerra, pero el llamado de Salamanca, el llamado de Isabella, era demasiado fuerte para ignorarlo. Con la carga de un hombre cambiado por la guerra y un corazón dividido, Gabriel partió de vuelta a Salamanca, con Carmen a su lado. No sabía qué encontraría, si su Isabella aún estaría allí, si lo esperaría, si lo reconocería. Sentía un miedo terrible a que el tiempo y la distancia hubieran apagado su amor. La guerra había terminado, pero la batalla de su corazón apenas comenzaba. Y estaba a punto de descubrir que, en Salamanca, la vida había seguido adelante, en caminos que él nunca habría imaginado. La cicatriz y la sombra del pasado. En Salamanca, la vida había seguido su curso obstinadamente. Para Isabella, los días eran una danza compleja de deber y afecto, equilibrándose entre las responsabilidades que la guerra le impuso y la nueva felicidad que, para su sorpresa, había encontrado. La taberna, el candil, de sus padres, aunque aún luchaba por atraer clientela en tiempos de posguerra, había recuperado un soplo de vida, y la pequeña cafetería en la plaza del Poeta Iglesias, donde ella trabajaba, ahora también ayudada por su marido, prosperaba modestamente. Miguel era todo lo que ella necesitaba en ese momento, un esposo dedicado, un padre amoroso para el pequeño Gabriel. Era el pilar sólido que la mantuvo en pie cuando su mundo se derrumbó. Los años de guerra le habían robado la inocencia a Isabella, pero la paz le trajo una nueva forma de satisfacción. Su casa en la calle Meléndez, antes silenciosa y melancólica, ahora resonaba con las risas de su hijo y el bullicio de una familia unida. Eran una familia feliz, a su manera, construyendo un futuro sobre las ruinas de un pasado doloroso. Aún así, la sombra de Gabriel, su primer amor, flotaba sobre ella como un recuerdo agridulce. A veces, en medio del ajetreo del día o en la quietud de la noche, un olor familiar, una melodía lejana, o incluso un rayo de sol golpeando una de las torres de la Catedral Nueva la transportaba de vuelta al puente romano, a aquel adiós bajo el sol melancólico de 1936. Se sorprendía pensando en su amado, al que creía muerto, y un suspiro escapaba de sus labios, casi imperceptible. No era un suspiro de arrepentimiento por el presente, sino un lamento por lo que podría haber sido. El pequeño Gabriel, con sus ojos curiosos y su energía inagotable, era una fuente constante de alegría. Isabella lo observaba jugar en los jardines de la huerta de San Vicente, su corazón llenándose de un amor maternal profundo. Él era la prueba de que la vida podía florecer incluso tras la devastación, y el nombre que eligió para él era un homenaje silencioso, un vínculo inquebrantable con la memoria de su primer amor. Miguel, ajeno al significado más profundo de ese nombre, solo veía la felicidad de su esposa al llamar a su hijo. La rutina de Isabella era agotadora, pero gratificante. Por la mañana temprano, ayudaba en El Candil, luego iba a la cafetería, donde las horas pasaban rápido entre pedidos y charlas con los clientes. Por la noche, volvía a casa, cenaba con Miguel y el pequeño Gabriel, y luego se dedicaba a sus pacientes ancianos, cuya gratitud era un bálsamo para su alma. Era la personificación de la fuerza y la dedicación. Los domingos, la familia iba a misa en la iglesia de San Sebastián, cerca de su casa. Isabella encontraba consuelo en la fe, en las oraciones silenciosas que ofrecía por el descanso del alma de su Gabriel y por la felicidad de su familia. Era un ritual, un ancla que la mantenía conectada con lo sagrado y con la esperanza. Pero había otro ritual, un secreto que guardaba en su corazón, lejos de los ojos curiosos de Miguel y de su familia. Una vez al mes, en una tarde de domingo, tras la misa, Isabella inventaba una excusa, una visita a una amiga lejana o una entrega urgente, y hacía una pequeña escapadita. Su destino era el cementerio de San Carlos Borromeo, un lugar de paz melancólica en las afueras de la ciudad. Allí, entre las lápidas de mármol y las cruces de hierro, caminaba hacia un sector más nuevo, donde yacían los caídos en la guerra. Su corazón se apretaba a cada paso, el nerviosismo creciendo. Finalmente, llegaba a una lápida sencilla, sin adornos, con una cruz de piedra y un nombre grabado en letras frías, Gabriel Rojas. Debajo, la fecha de nacimiento y una fecha de muerte que la destrozaba cada vez que la leía.
Se arrodillaba en la hierba verde, la tierra húmeda bajo sus rodillas. Sus dedos trazaban las letras de su nombre, como si pudieran devolverlo a la vida. No había flores, porque no quería levantar sospechas, pero en su mente, depositaba un ramo de jazmines, la flor que siempre le recordaba a él. El silencio del cementerio solo se rompía por el canto lejano de los pájaros y el susurro del viento entre los cipreses. Era su momento con él, su adiós particular, repetido mes tras mes. A veces, las lágrimas corrían libremente por su rostro, cálidas y abundantes, mojando la lápida fría. No eran lágrimas de desesperación como antes, sino de una tristeza profunda, de una añoranza que el tiempo no había logrado borrar. Hablaba con él en voz baja, contándole sobre el pequeño Gabriel, sobre la vida en Salamanca, sobre cómo había cambiado la ciudad, y cómo lo echaba de menos cada día. Era una confesión, una liberación de todo el dolor acumulado. «Te echo tanto de menos, mi Gabriel», susurraba, con la voz quebrada. «Todavía me acuerdo de ti en el puente romano, de todas nuestras promesas». En cada visita, dejaba un pedazo de su alma allí, junto a su nombre, y se llevaba un peso un poco menor, una paz momentánea que la ayudaba a enfrentar el mes siguiente. Miraba al cielo azul de Salamanca, imaginando dónde estaría el alma de su amor, y se prometía a sí misma que nunca lo olvidaría. Era un secreto, un vínculo invisible que la unía al pasado, mientras construía un futuro. Isabella estaba en paz, o lo más cerca de la paz que un alma con una cicatriz tan profunda podía estar. Había honrado su memoria, seguido adelante y creado una nueva vida. No sabía que, mientras lloraba lágrimas de amor y añoranza sobre una lápida fría, el hombre cuyo nombre estaba allí grabado, el verdadero Gabriel, estaba de vuelta en Salamanca, con Carmen a su lado, a punto de poner su mundo patas arriba. El destino, o tal vez el capricho de la guerra, estaba a punto de tejer sus hilos de una manera sorprendente, y la paz de Isabella estaba a punto de ser puesta a prueba de formas que jamás habría imaginado. El precio de la guerra y el golpe del destino. La guerra, que había forjado a Gabriel en un capitán respetado, seguía cobrando su precio, y no solo en cicatrices físicas. El agotamiento del alma, la constante cercanía con la muerte y la pérdida de la inocencia pesaban sobre él. Carmen, la bella enfermera de ojos azules y resiliencia inquebrantable, se había convertido en su refugio, un punto de luz en la oscuridad del conflicto. El amor que sentía por ella, nacido de la necesidad y el compañerismo, era real, aunque diferente de la llama que aún ardía, obstinada, por Isabella en su corazón. Un día, la tragedia llamó a la puerta del hospital de campaña de una forma que Gabriel nunca esperó. Carmen, siempre tan fuerte, siempre cuidando de los demás, comenzó a mostrar signos de debilidad. Tos persistente, fiebre baja, una palidez creciente que ni siquiera el polvo y el sol del campo de batalla podían explicar. Los médicos del ejército, con rostros graves, realizaron pruebas y, días después, llegó el diagnóstico, frío y cruel como una cuchilla, una enfermedad incurable, avanzada, con pocos meses de vida restantes. El mundo de Gabriel se derrumbó por segunda vez. Tras presenciar tantas muertes, ver caer a tantos compañeros, aquella pérdida inminente lo golpeó de una forma diferente, más íntima y devastadora. Carmen no era una camarada lejana, era la mujer que había compartido sus miedos, sus raras sonrisas, sus pocos momentos de paz. Ver cómo la fuerza de Carmen se desvanecía día tras día, cómo el color de su rostro se apagaba, era una tortura. «No llores, mi capitán», susurró ella una tarde, con la voz débil, mientras él sostenía su mano huesuda. «He vivido mi vida ayudando. No hay arrepentimientos». Pero había dolor en sus ojos azules, una tristeza por la vida que le sería robada demasiado pronto. Fue a partir de ese momento cuando una idea única y abrumadora se fijó en la mente de Gabriel: volver a casa. La muerte de Carmen, inminente e inevitable, era el ultimátum. Necesitaba regresar a Salamanca. Necesitaba encontrar a Isabella, antes de que la vida, o el destino, le robara también esa oportunidad. La soledad que la guerra había llenado con la presencia de Carmen ahora amenazaba con regresar con una intensidad sofocante. Con el corazón apesadumbrado, pero con una nueva urgencia ardiendo en su alma, Gabriel comenzó a luchar por su baja. Como capitán condecorado, respetado por sus actos de heroísmo y su liderazgo, imaginó que sería una formalidad. Pero el ejército, especialmente tras el fin de la guerra, era una máquina burocrática e implacable. Había procesos, informes, firmas. Cada día de espera era una agonía, un tiempo precioso que Carmen perdía,
y una oportunidad que él perdía de volver a Salamanca. El mismo heroísmo que lo convirtió en un capitán legendario ahora dificultaba su retorno a la vida civil. Sus superiores querían retenerlo, aprovechando su experiencia y liderazgo para la reestructuración de posguerra. Mientras esperaba, cuidó de Carmen, dedicándole cada minuto libre. La llevó a un pequeño valle arbolado, lejos del hospital de campaña, para que pudiera ver las estrellas una última vez sin el brillo de las hogueras de guerra. Le susurró historias de Salamanca, de los sabores de su tierra, de la promesa de una vida sencilla y feliz que nunca tendrían juntos. El último suspiro de Carmen fue en sus brazos, bajo la luz pálida de una madrugada fría. El dolor de su partida fue un golpe, una herida que se sumaba a las muchas que la guerra le había infligido. Pero, paradójicamente, también fue la liberación final, la certeza de que necesitaba volver. El frío en su espalda, aquel que lo recorrió en el campo de batalla al darse cuenta de la pérdida de la libreta, regresó con fuerza. Al pensar en Isabella, una mezcla de curiosidad y pánico lo asaltaba. ¿Cómo estaría? ¿Lo habría esperado? ¿Se habría casado? El miedo a que ella lo hubiera olvidado, o peor, que estuviera perdida para él para siempre, era un tormento constante. Sabía que necesitaba volver, pero, ¿qué encontraría? Finalmente, tras semanas de insistencia y con la ayuda de algunos contactos que había hecho durante la guerra, Gabriel logró su baja. Con un uniforme algo raído, pero con el alma llena de una determinación feroz, tomó el tren de vuelta a Salamanca, solo esta vez, cargando solo el recuerdo de Carmen y la incertidumbre de su reencuentro con Isabella. El viaje era largo, pero cada kilómetro acortaba la distancia hacia su pasado, hacia su futuro. Mientras Gabriel luchaba por su retorno, en Salamanca, la vida, con su cruel ironía, preparaba una nueva y devastadora sorpresa para su amada. Isabella vivía su rutina de trabajos y familia, su alma cicatrizada, pero en paz. El pequeño Gabriel, ahora con sus primeros dientes saliendo, era la luz de sus días, su alegría y la razón de su resiliencia. Miguel era el refugio seguro, el hombre que le había dado la oportunidad de un nuevo comienzo. Era una tarde calurosa de verano, un día como tantos otros. Miguel había llevado al pequeño Gabriel a un viaje corto a un pueblo vecino para buscar algunos suministros que el Candil necesitaba desesperadamente. Isabella estaba en la cafetería en la plaza del Poeta Iglesias, con una sonrisa cansada en el rostro mientras atendía a un cliente. Entonces llegó la noticia, traída por un vecino con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Un accidente. En la carretera antigua que conectaba Salamanca con el pueblo. Un coche descontrolado. El vehículo de Miguel. La sangre de Isabella se heló. Corrió, con el corazón latiendo descontroladamente, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Llegó al lugar del accidente, donde ya había una pequeña multitud y la Guardia Civil. La escena era un borrón de metal retorcido y gritos. Vio a los paramédicos. Vio la camilla. Miguel. Su marido. Había fallecido en el lugar. La vida de Isabella, que había reconstruido tan cuidadosamente, se derrumbó de nuevo, de forma brutal e inesperada. No había tiempo para procesar el shock, el duelo. Había algo más. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está el pequeño Gabriel? Gritó, con la voz ronca de desesperación, intentando atravesar la barrera de curiosos y policías. El pequeño Gabriel, su hijo, había sido llevado de urgencia al hospital de Salamanca, en estado grave. La cabeza de Isabella daba vueltas. El dolor por la pérdida de Miguel, el terror por la vida de su hijo. Todo mezclado en un torbellino de angustia. Corrió al hospital, con el alma hecha jirones, clamando por noticias. El niño estaba inconsciente, con múltiples fracturas y una lesión grave en la cabeza. Los médicos eran cautelosos, sus palabras evasivas, y cada frase parecía un golpe en el pecho de Isabella. Sentada en la sala de espera fría e impersonal del hospital, con las manos sucias de tierra y los ojos hinchados de tanto llorar, Isabella miró al cielo nocturno de Salamanca a través de la ventana. La catedral nueva se alzaba imponente a lo lejos, pero para ella, no había consuelo en las piedras sagradas. El dolor de perder a Gabriel en la guerra, el intento de seguir adelante con Miguel, y ahora, esta nueva tragedia. La muerte de Miguel, su refugio seguro, y la vida de su hijo pendiendo de un hilo. Una frase amarga y desesperada resonó en su mente, ronca y llena de angustia: nunca tendré suerte en el amor.
Era una maldición, una certeza dolorosa de que la felicidad era efímera, siempre robada por el destino cruel. Estaba sola de nuevo, con el corazón sangrando y el futuro incierto. Pero lo que Isabella no sabía era que, en ese mismo momento, el tren traía de vuelta a Salamanca al hombre que ella creía muerto. El destino, que le había quitado tanto, estaba a punto de obsequiarle con la sorpresa más extraordinaria y dolorosa de su vida. La red del azar se estaba cerrando, y las vidas de Gabriel e Isabella estaban a punto de cruzarse de nuevo en un torbellino de emociones, secretos y revelaciones. Salamanca y el fantasma del pasado. El sonido de las ruedas del tren sobre los raíles era una melodía agridulce para Gabriel. Finalmente, tras 4 años que parecieron siglos, Salamanca aparecía en el horizonte. El sol de la tarde pintaba las torres de la catedral nueva con un brillo dorado, y la visión del puente romano sobre el Tormes hizo que su corazón diera un salto. Estaba en casa. Pero, al bajar en la estación, la sensación de familiaridad se mezclaba con una extraña alienación. La ciudad parecía la misma, y al mismo tiempo, completamente diferente, cargando las marcas de una guerra que él, físicamente, había enfrentado lejos de allí. Lo primero que hizo fue ir directamente a la calle Meléndez, la dirección que, incluso con la libreta perdida, su memoria se empeñaba en conservar. Cada paso por las calles de piedra era una mezcla de esperanza y ansiedad. El olor a jazmín, que antes le recordaba a Isabella, ahora era un recordatorio doloroso de todas las incertidumbres. Al llegar frente a su casa, el impacto lo golpeó de lleno. La puerta estaba pintada de un color diferente, y nuevas cortinas adornaban las ventanas. Un grupo de niños jugaba en la calle, pero no reconoció ningún rostro. Llamó a la puerta, con el corazón acelerado. Una mujer desconocida abrió, con una mirada curiosa. «Disculpe», comenzó Gabriel, con la voz algo quebrada. Buscaba a Isabella. Isabella Rojas. Vivía aquí. La mujer lo miró con confusión. ¿Isabella Rojas? No, señor. Llevamos 5 años viviendo aquí. No conocemos a ninguna Isabella Rojas. El mundo de Gabriel se tambaleó. ¿5 años? La guerra había terminado hacía poco. Un agujero se abrió en su pecho. ¿Cómo que 5 años? Desorientado, se alejó, con la cabeza latiendo. El recuerdo de Isabella, tan vívido en su corazón, parecía una quimera. ¿Dónde estaría? Recordó la cafetería en la plaza del Poeta Iglesias, donde ella solía ir con sus amigas. Tal vez allí alguien sabría. Al llegar, el lugar aún existía, pero el interior era diferente, con nuevas mesas y un olor distinto a café. Preguntó a la nueva propietaria sobre Isabella. ¿Isabella? Ah, sí, una chica guapa, de cabello castaño claro. Trabajó aquí hace unos años, antes de casarse. Luego se mudó, nadie sabe a dónde. Ella tuvo algunos problemas. No tenemos contacto. Las palabras de la propietaria cayeron sobre Gabriel como piedras. ¿Casada? ¿Problemas? El impacto era inmenso. Su esperanza, antes tan ferviente, ahora se transformaba en un dolor agudo. La Plaza Mayor, que un día fue escenario de sus encuentros y risas con Isabella, ahora parecía burlona, llena de nuevas personas, nuevos sonidos. Se sentía un extraño en su propia tierra. El amor que lo impulsó a volver ahora parecía un sueño lejano. Ante la aparente imposibilidad de encontrarla y la desesperación de una ciudad que apenas reconocía, Gabriel se resignó, o intentó resignarse, a la idea de que su pasado estaba irremediablemente perdido. Los días siguientes fueron de desilusión y búsqueda de un nuevo propósito. Con los pocos ahorros que logró reunir y su experiencia militar, Gabriel intentó encontrar un empleo. Su reputación como Capitán Gabriel, un héroe de guerra, era innegable, pero la transición a la vida civil no era sencilla. Muchos lo miraban con desconfianza o admiración exagerada. Finalmente encontró una oportunidad como guardia de seguridad personal de un prominente empresario local, un hombre rico e influyente que había hecho fortuna con el comercio de suministros durante y después de la guerra. El trabajo era solitario, pero la rutina y la disciplina le eran familiares. Una noche, durante un evento de gala en una mansión en las afueras de Salamanca, ocurrió lo impensable. Un grupo de hombres armados, encapuzados, irrumpió en el lugar con la intención de secuestrar al empresario.
El caos estalló. Gabriel, con sus reflejos aguzados por la guerra, actuó instintivamente. Empujó al empresario a un lugar seguro, enfrentándose a los asaltantes. Hubo un intercambio de disparos. Se arrojó frente al empresario y sintió un dolor punzante en el hombro. Una bala lo había alcanzado. El sangrado era intenso, y el dolor lo hizo tambalearse. Sus compañeros de seguridad rápidamente lo socorrieron, controlando la situación y capturando a algunos de los secuestradores. Gabriel, consciente, pero con la visión borrosa, sentía el calor de la sangre corriendo por su brazo. «Hospital», murmuró, antes de que la oscuridad lo engullera. Fue llevado de urgencia al Hospital Universitario de Salamanca, el mismo donde Isabella había cuidado de su hijo en aquellas horas de agonía. El destino, con su crueldad y su sentido de la ironía, estaba a punto de tejer de nuevo los hilos de esas vidas separadas, en un reencuentro que no estaría marcado por la pasión romántica, sino por la urgencia de la vida y la muerte. Mientras Gabriel era llevado al hospital, Isabella vivía sus propios días de duelo y angustia. La pérdida de Miguel había sido un golpe terrible, pero la vida de su hijo, el pequeño Gabriel, pendiendo de un hilo, era su mayor tortura. Pasaba las noches junto a la cama de su hijo, rezando, susurrando palabras de aliento, sosteniendo la pequeña mano inerte. Observaba cada movimiento de los médicos, cada línea en los monitores, con la angustia corroyendo su alma. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tanto dolor? Susurraba, con las lágrimas secas en su rostro pálido. ¿Nunca tendré suerte en el amor? Mis amores siempre me son arrebatados. La frase, que había pensado en un momento de desesperación, ahora resonaba como una terrible verdad. Había perdido a Gabriel en la guerra, y ahora a Miguel, y su pequeño Gabriel luchaba por su vida. La esperanza era una llama débil, casi apagada. Pero por su hijo, lucharía con todas sus fuerzas. El milagro y la visión que hiela el corazón. En el Hospital Universitario de Salamanca, el bullicio de la urgencia era una sinfonía de premura. Mientras los médicos y enfermeras corrían para atender a los heridos del intento de secuestro, la vida del pequeño Gabriel, hijo de Isabella, pendía de un hilo. Había pasado por una cirugía delicada, pero su cuerpo frágil necesitaba transfusiones de sangre urgentes debido a la pérdida masiva y la complejidad de su estado. Gabriel, el capitán de guerra, había sido llevado a una de las salas de atención. Su herida en el hombro no era lo suficientemente grave como para sacarlo de combate en la guerra, y aquí en el hospital se trataba como una herida leve. El dolor era soportable, y los enfermeros ya estaban limpiando y preparando el vendaje. Fue entonces cuando el doctor Ricardo, un médico de mediana edad con una expresión preocupada, entró en la sala. Había sido convocado de urgencia para el caso del pequeño Gabriel, pues era el único médico disponible que sabía sobre el tipo de sangre raro que el niño necesitaba. «Soldado», dijo el médico, mirando a Gabriel con una urgencia que iba más allá de la herida en el hombro. «Su tipo de sangre es el mismo que necesitamos para un niño en estado grave. Es un tipo raro, capitán. Lo vimos en sus registros. ¿Le importaría donar algunas bolsas? Podría salvar una vida». Gabriel, aún algo aturdido por el dolor y los sedantes leves, frunció el ceño. Tantos años en la guerra, y aquí, de vuelta en Salamanca, lo primero que le pedían era sangre. La causa era noble, y su herida era lo suficientemente leve como para permitir la donación. «Claro, doctor», respondió, sin dudar. «Haga lo que sea necesario». No sabía que aquel acto de altruismo sería el punto de inflexión más crucial de su vida. Mientras la enfermera preparaba el equipo para la donación, Gabriel miraba al techo, su mente aún intentando procesar la información sobre Isabella. Estaba casada. Había tenido problemas. Y ahora, un accidente. Una parte de él quería simplemente irse y olvidar Salamanca y su búsqueda. Pero la vida, o el destino, tenía otros planes. El procedimiento de donación comenzó. Gabriel sintió el flujo cálido de su sangre abandonando su cuerpo, la vida en sus venas transfiriéndose a alguien que ni siquiera conocía. Era un proceso tranquilo, monitoreado de cerca por el equipo. Mientras tanto, en el pasillo del hospital, Isabella caminaba en un trance de agotamiento y desesperación. Venía de la UCI pediátrica, donde el pequeño Gabriel yacía, aún inconsciente. Los médicos habían dicho que necesitaban un donante compatible con urgencia. Sus pasos eran lentos, arrastrados, su alma pesada.
Iba a buscar un vaso de agua en la fuente más cercana, un acto mecánico para intentar aliviar la garganta seca de tanto llorar. Al pasar por una de las puertas semiabiertas de una sala de donación de sangre, sus ojos, hinchados y empañados por el dolor, se desviaron por un instante. Un hombre estaba acostado en la camilla, de perfil, con el brazo extendido y un tubo conectándolo a una bolsa de sangre. Algo en el perfil de aquel hombre, en la forma de su nariz, en la curva de su mandíbula, en la manera en que su cabello caía sobre la frente, hizo que el corazón de Isabella se helara. Era imposible. Él estaba muerto. Había llorado en su tumba innumerables veces. Pero la semejanza era aterradora, una visión que la golpeó como un rayo. Sus pies se detuvieron de repente. Se inclinó ligeramente, forzando los ojos para asegurarse. No podía ver el rostro completamente, pero la nuca, la anchura de los hombros. No, susurró, con la voz casi inaudible, temblando de pies a cabeza. ¿Cómo podía alguien parecerse tanto? ¿Sería su mente jugándole una mala pasada, un truco de su dolor y agotamiento? Sacudió la cabeza, intentando alejar la imagen. Era una locura. Sin que ella pudiera verlo, la sangre de Gabriel, el verdadero Gabriel, seguía fluyendo hacia las bolsas que, pronto, salvarían la vida de su hijo, el pequeño Gabriel. La donación se completó, y las bolsas de sangre, un vínculo vital e invisible, fueron llevadas rápidamente a la UCI pediátrica. Horas después, una enfermera con una sonrisa cansada, pero aliviada, se acercó a Isabella. Señora Rojas, tenemos buenas noticias. La transfusión fue un éxito. La sangre llegó a tiempo. Su hijo está estable, y los médicos están optimistas. La crisis ha pasado. Las palabras cayeron sobre Isabella como la lluvia más bienvenida. Su hijo estaba vivo. El milagro había ocurrido. Se derrumbó en lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza renovada. El hombre, o la visión, que la había congelado en el pasillo, fue rápidamente olvidado en medio de la alegría y el alivio por la vida de su pequeño Gabriel. No sabía que el destino, que le había quitado tanto, acababa de devolverle, de forma indirecta y misteriosa, al primer amor de su vida, y que la red de sus vidas estaba a punto de desenredarse de una forma sorprendente, dolorosa y llena de suspense. El reencuentro, tan esperado, estaba a un paso de distancia. El reencuentro y el regalo del destino. En el silencio cargado del Hospital Universitario de Salamanca, el alivio de Isabella por la recuperación de su hijo, el pequeño Gabriel, era casi palpable. La noticia de que la transfusión de sangre había sido un éxito y que el peligro había pasado hizo que su corazón se desbordara de gratitud. Sentía una necesidad imperiosa de agradecer al donante, a aquel desconocido que, con su gesto altruista, había salvado la vida de su hijo. Al ver al doctor Ricardo pasando por el pasillo, Isabella lo llamó, con la voz aún algo quebrada por la emoción, pero firme en su intención. Doctor, por favor, necesito agradecer al donante. ¿Podría llevarme hasta él? El doctor Ricardo, con una sonrisa amable, pero una mirada de pesar, explicó. Señora Rojas, entiendo su deseo, pero nuestros procedimientos internos de donación no permiten ese tipo de contacto directo. La identidad del donante es confidencial. Él prefirió permanecer anónimo, por ahora. Isabella sintió una punzada de decepción, pero asintió con la cabeza, comprendiendo. Entiendo. Pero, por favor, transmítale mi eterna gratitud. Él salvó la vida de mi hijo. En el instante en que terminó la frase, una voz, una melodía que habitaba sus sueños más profundos, pero que no escuchaba desde hacía más de una década, la hizo temblar de pies a cabeza. Era una voz que parecía venir de un pasado lejano, una que había sepultado con lágrimas y añoranzas. ¿Isabella? El sonido de su nombre, pronunciado con la entonación familiar, hizo que todo su cuerpo se estremeciera. La sangre se le heló en las venas, y la taza de agua que sostenía se deslizó de sus manos temblorosas, cayendo al suelo con un estruendo que resonó en el pasillo silencioso. Se giró lentamente, con el corazón latiendo descontroladamente en el pecho, casi asfixiándola. Allí estaba él. Gabriel. Su Gabriel. No el fantasma de sus recuerdos, ni la imagen desvaída de la fotografía, sino él, de carne y hueso, parado a pocos metros de ella. Estaba más maduro, con el rostro marcado por la vida y la guerra, un vendaje en el hombro, pero sus ojos. ¡Ay, esos ojos! El mismo brillo intenso,
la misma mirada que la hizo enamorarse en la juventud, en la Salamanca de antaño. La visión era demasiado para su corazón ya tan castigado. El mundo giró, las voces se convirtieron en un zumbido lejano, y la oscuridad la engulló. Isabella se desmayó, cayendo en los brazos de Gabriel, que, con reflejos de soldado, la sostuvo antes de que tocara el suelo. Cuando Isabella abrió los ojos de nuevo, estaba acostada en una cama de hospital, no la de su hijo, sino una para pacientes leves. El olor a antiséptico era fuerte, pero lo que más la llenaba era la presencia de él. Gabriel estaba allí, a su lado, sosteniendo su mano, con los ojos anegados de lágrimas y una sonrisa que parecía capaz de curar todas sus heridas. Isabella, susurró él, con la voz quebrada, ¿estás bien? Las lágrimas rodaron libremente por el rostro de ella. Eran lágrimas de alivio, de shock, de una alegría tan abrumadora que dolía. No podía hablar, solo asintió, y llevó la mano libre al rostro de él, trazando los contornos de su barba incipiente, sintiendo la realidad de su presencia. Se besaron. No un beso de pasión avasalladora como los de la juventud, sino un beso de reencuentro, de perdón por el tiempo perdido, de promesas incumplidas, y de una llama que se negaba a apagarse. El sabor salado de las lágrimas se mezcló de nuevo, pero esta vez, no era de despedida, sino de un nuevo comienzo. Pensé que estabas muerto, logró susurrar ella, con la voz ronca. Lo sé, mi amor. Lo sé. Fue un error, una confusión en la guerra, respondió él, apretando su mano. Te busqué. Fui a tu casa, a la cafetería, nadie sabía. Permanecieron allí, abrazados, en un silencio elocuente, cada uno absorbiendo la presencia del otro. Había tantas historias que contar, tantos años de ausencia que llenar. La guerra, las pérdidas, las nuevas vidas que cada uno había construido. Cada momento que siguió fue una corriente de recuerdos, de desahogos, de cómo el destino había sido cruel, y al mismo tiempo, increíblemente misericordioso. Aprovecharon cada segundo, cada palabra, cada mirada. El tiempo parecía haberse detenido para ellos, en la habitación blanca del hospital. De repente, la puerta se abrió, y el doctor Ricardo entró, acompañado por una enfermera. Los miró, con una expresión de sorpresa mezclada con curiosidad. Veo que la señora se ha recuperado bien, señora Rojas, dijo el médico, con un tono jocoso. ¿Y, ustedes dos ya se conocían? Gabriel e Isabella se miraron, una sonrisa cansada, pero genuina, brotando en sus labios. Es una larga historia, doctor, respondió Gabriel, riendo suavemente, e Isabella asintió con la cabeza. El médico también rió. Bueno, me alegra ver que todo está bien. Pero tengo una noticia aún mejor para usted, señora Rojas. Su hijo, el pequeño Gabriel, está fuera de peligro. Recibió la sangre que necesitaba y ya muestra signos de mejora significativos. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez, solo de pura alegría. Gracias a Dios. Y al donante. Exclamó. El doctor Ricardo entonces miró a Gabriel, y un brillo peculiar pasó por sus ojos. Y, a propósito, señora, ese hombre que tiene delante, fue el donante. El capitán Gabriel. Fue su sangre la que salvó la vida de su hijo. Isabella miró a Gabriel, con el shock y la admiración mezclándose con el amor que ya la dominaba. Él. Era él. No solo su gran amor que había vuelto de la guerra, sino el salvador de su hijo. El destino había jugado con ellos, los separó cruelmente, pero ahora los unía de una forma que ella nunca habría imaginado. Gabriel, el héroe de guerra, el hombre que ella creía muerto, ahora también se convertía, de una forma milagrosa e innegable, en el padre de sangre de aquel niño que llevaba su nombre. Una nueva conexión, aún más profunda, se había forjado entre ellos, un lazo de vida y amor que trascendía todas las pérdidas y pruebas. Las calles de Salamanca, testigos de tantas despedidas y reencuentros a lo largo de la historia, parecían ahora susurrar una verdad antigua, que el amor, el verdadero amor, puede vencer el tiempo, la distancia, la guerra y hasta la muerte aparente. Que el destino puede ser cruel, pero también guarda sorpresas que curan y transforman. Y que, al final, la paciencia y la persistencia del corazón son las mayores victorias. La historia de Gabriel e Isabella, más que un romance, era un testimonio de que, incluso en las mayores adversidades, el amor encuentra su camino, y que el tiempo,
ese señor implacable, es también el señor de la razón, capaz de reescribir los finales más inesperados. Guión bajo 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 gui. Ahora dime, ¿tú también has vivido un amor así? Y me encantaría saber desde qué ciudad me estás viendo, déjalo en los comentarios que los leeré y responderé todos. Un gran beso. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Y si tú también tienes una historia real y marcante que te gustaría compartir, envía un correo a odindigital@gmail.com. Será un placer dar voz a tu experiencia.